Ahora, antes de decir qué ángulos se forman entre paralelas y secantes, vamos a hablar acerca de las congruencias. En general, nosotros tratamos siempre las congruencias a partir de medidas, pero sin embargo son conceptos diferentes. Es decir, ¿qué es un segmento? Observen que un segmento es un pedazo de recta, pero a este pedazo de recta yo le puedo asociar una medida. Esa medida la vamos a llamar simplemente así, medida de AB, o simplemente AB sin la barrita. Esto significa la medida. Esta medida puede ser 5 centímetros o 5 metros o 5 cualquier unidad de medida métrica. Ahora, nosotros tenemos esto totalmente metido en la cabeza. Ahora, vamos a hablar acerca de qué son las congruencias. Las congruencias simplemente nos representan que dos segmentos o dos ángulos o dos cualquier tipo de figuras son congruentes si son la misma, pero están o transportadas o rotadas. Es decir, por ejemplo, este segmento AB y este CD, observen que si lo ponemos uno encima del otro, van a ser iguales, pero observen que están en otro lado. Lo mismo va a pasar con este segmento EF. Si nosotros lo rotamos y lo ponemos sobre este otro segmento, vamos a ver que son justamente iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a decir entonces que dos segmentos son congruentes si simplemente son el mismo rotado o transportado. Y lo vamos a representar así. AB es congruente con EF, por ejemplo. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que sus medidas son iguales. Porque si son exactamente el mismo, pero en diferente lugar, significa que sus medidas son iguales. Es decir, que AB, que es un número, es igual a F. Eso observen, simplemente va a ser una congruencia de segmentos. Ahora, para los ángulos va a ser justamente igual. Aquí tenemos estos dos ángulos, AOB y DEF. ¿Cómo sabemos si son congruentes? Pues sabemos que son congruentes, por ejemplo si al rotarlo, y yo lo ubico en el mismo lugar que este otro ángulo, vamos a darnos cuenta, observen, que va a quedar justamente el mismo. Entonces, estos dos ángulos son congruentes. También vamos a notar lo mismo. AOB es congruente, en este caso es este ángulo, es congruente con DEF. Y esto nuevamente es lo mismo que tenemos aquí. Aquí esta es la medida del ángulo AOB. Recuerden, esta es una medida que va entre 0 y 360 grados. Entonces, cuando llamamos la medida a ese ángulo que tenemos aquí, por ejemplo, esto puede ser 50 grados. Eso va a ser la medida de este ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dos ángulos son congruentes, también van a ser sus medidas iguales. Es decir, la medida del ángulo AOB va a ser igual a la medida del ángulo DEF. Entonces observen, esos conceptos están intrínsecamente relacionados. Entonces tenemos la medida y las congruencias, y simplemente dos segmentos o dos ángulos van a ser congruentes, sus medidas serán iguales. Si sus medidas son iguales, entonces ellos son congruentes. Entonces, a partir de esto que acabamos de decir de las congruencias, vamos a definir dos tipos o dos nuevos conceptos. Vamos a llamar el punto medio y la bisectriz. El punto medio, ¿qué nos quiere decir? Si nosotros tenemos un segmento AB, el punto medio es un punto que vamos a llamar C, que nos va a dividir este segmento AB en dos segmentos congruentes. Es decir, C es un punto medio si AC es congruente con CB. Observen simplemente si esto es congruente con esto. O lo mismo, si AC, que es la medida, es igual a CB. Eso va a ser el punto medio. Ahora, la bisectriz va a significar lo mismo que acabamos de decir para el punto medio, pero para un ángulo. Es decir, si nosotros tenemos un ángulo, su bisectriz es una semirrecta que parte ese ángulo en dos ángulos congruentes. Por ejemplo, llamemos a esto A, O, este B y este C. Entonces, la bisectriz OB es bisectriz
de este ángulo AOC, si pasa que si AOB es congruente con BOC. O sea, simplemente esa semirrecta divide ese ángulo en dos ángulos congruentes. Ahí tenemos la definición de punto medio y de bisectriz. Y esto es lo mismo que decir que este sea el punto medio significa que este segmento es la mitad de este. Es decir, que la medida de AC, que es la misma medida de CB, es igual a un medio de AB, de la medida total. Lo mismo va a pasar para aquí, para la bisectriz, que la medida de AOB, que es igual a la medida de BOC, perdón, aquí no es congruencia, sino la medida de este ángulo, que es igual a la medida de este otro ángulo, va a ser igual a la mitad de la medida del ángulo grande, es decir, de AOC. Entonces, tengamos esto en cuenta de aquí en adelante. Entonces, el punto medio nos dice que nos divide un segmento en dos y su medida va a ser la mitad de todo el segmento. Y la bisectriz hace lo mismo pero con un ángulo. Ahora sí, en nuestro próximo video ya podemos empezar a hablar de lo que se va a dar entre dos paralelas y una secante.